A veces tenemos que ver, pues, qué intereses puede tener el editor, qué intereses puede tener la organización que publica esa información. Entonces, lo mismo, por ejemplo, está sucediendo con el calentamiento global. Algunos dicen que sí está habiendo un impacto, y otros estudios dicen que en realidad es un proceso natural. ¿A quién le creemos? Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que la información puede ser manipulada de acuerdo a los intereses. Entonces, es por eso importante enseñarle al estudiante a tener esta comprensión crítica de lo que es la información. Contenido. El tema se trata en profundidad o es un artículo de divulgación. Y las condiciones de uso. ¿Qué tipo de uso se puede hacer con el documento? Pase, por favor. La siguiente es sobre el almacenamiento y recuperación de la información, de los datos y el contenido digital. ¿Dónde almacenamos nuestros datos? En nuestro USB, en nuestro disco duro, algunos en los DVDs, en los CDs. ¿Sus textos dónde están? Están guardados en los CDs, en el USB, ¿ya? En la laptop. ¿Y qué pasa si la laptop se quema? O se pierde, o tu CD lo dejas donde imprimes la información. Ya, muy bien. Entonces, dominamos mucho esto del almacenamiento físico, pero ahora tenemos en la nube espacios virtuales donde almacenamos la información. ¿Dónde están almacenando su información? Algunos dicen en la nube. ¿Sí? En la nube significa que hay unos servidores de empresas que brindan ese servicio. ¿Como quiénes? Drive. El Google Drive, una empresa de Google. ¿Qué más? Dropbox. El Dropbox. ¿Alguien conoce una más? Están almacenando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de almacenar en la nube? Una de las ventajas es que es ubicuo. ¿Qué significa esto? Puedes recuperarlo en cualquier lugar y momento, desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Por qué? Porque definitivamente tienes acceso al internet, vas a tener acceso al servicio. Es una enorme ventaja. ¿Pasamos? Pues ahí están las dos empresas más conocidas. La otra es el OneDrive, de lo que era actualmente el Hotmail o el Live actualmente de Microsoft. Y el otro es de ¿qué? De Google. Bueno, con dos grandes empresas. Algunos utilizan o administran sus cuentas a través de Gmail. ¿Quiénes tienen cuenta en Gmail? 1, 2, 3. En Hotmail, en Yahoo, ya casi nadie. ¿Pasamos? Pues bueno, lo que vamos a ver es que no solo el contenido que tenemos que almacenar está escrito en texto, sino ¿dónde está? También en video. Y cuando tenemos un video, ¿a dónde lo subimos? A Facebook, la mayoría. Pero antes, a WhatsApp. Pero cuando queremos que sea público, a YouTube. Y cuando tienes fotos que quieres publicar, Instagram. Y a Facebook. ¿Algo más? ¿Alguien más conoce? ¿Alguien más? Instagram. Flickr, por ejemplo, te permite almacenar gigabytes y gigabytes de fotografías que puedas tener. ¿Pasamos? Además, nos vamos a dar cuenta que hay tanta información y está totalmente desorganizada que actualmente se habla de un nuevo concepto. Se llama de la curatoría. ¿Han escuchado esto? Que será un curador, no es un médico, no es una enfermera. ¿Han escuchado este término? Este término implica que nosotros empezamos a organizar la información en función de categorías. Entonces, si mi categoría es pedagogía, podré organizar información en esa categoría.
Si a esta categoría yo la desdoblo, también podría organizar en función de las categorías desdobladas. Y están surgiendo pues ejemplos de cómo podemos curar esa información. Y vamos a encontrar múltiples plataformas para nosotros empezar a organizar la información. ¿Pasamos? La otra competencia ya orientada a la colaboración es interactuar en redes sociales, comunicarse, compartir información y contenidos, intereses educativos, participar en comunidades de docentes, elaboración en red, seguir con las etiquetas, respetar licencias, gestionar la identidad digital. Pues ahí están las plataformas y cada uno ya las va reconociendo. La primera es la de Skype. ¿Quiénes han tenido alguna vez una conferencia virtual? Videoconferencia. Entre comillas, también con un poco de familiar. A veces queremos comunicarnos con un familiar que está lejos y queremos verlo. Ya utilizamos Skype. ¿Qué más podemos utilizar? Si estamos en Google, exacto, Google Hangouts, y podemos utilizar las redes sociales. Tenemos Snapchat, ¿ya qué más? Facebook, YouTube, LinkedIn, ¿qué más? Instagram. Sí, entonces los iconos los reconocen, ¿no? Tienen que ir reconociéndolo porque si no lo reconocen, entonces todavía nos falta desarrollarnos en estas habilidades. Pasamos. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a querer introducir estos elementos al aula, pues resulta que podemos hacerlo a través de Moodle. ¿Quién ha llevado ya un curso virtual? Uno. Bueno, están todos. Perú Educa. Sí, ¿quién? Muy bien, Perú Educa. Perú Educa, pues tiene foros, tiene wikis. ¿Qué más tiene? Para que tú publiques tu contenido, tu blog. Muy bien. Tu blog pedagógico, exacto. Pero a veces nosotros deseamos y queremos gestionar también nuestros propios contenidos para nuestros estudiantes, de manera independiente. Gestionar nosotros mismos algún tipo de plataforma. Entonces, acá tenemos un elemento que ha empezado a surgir, el Google Classroom. El Google Classroom es igual que inscribirse a Gmail, al Google Drive. Entonces, es un espacio donde tú puedes publicar información, puedes preparar un foro, puedes pedirle que construyan información, que levanten tareas tus estudiantes, todo gestionado a través, o muy similar, a gestionar la posibilidad de publicar contenido en un blog, pero en este caso se convierte en un aula. También tiene la opción de que tú puedes registrar simplemente con sus correos electrónicos a tus estudiantes. Últimamente, la forma de compartir ya no es tan centralizada, sino que está utilizando los muros virtuales. Entonces, en los muros virtuales los estudiantes están construyendo conocimiento colectivo. Entonces, ahí surge una plataforma que se llama Padlet. Padlet te permite, pues, crear un muro. ¿Qué es un muro? Un muro ya, similar a nuestro periódico mural. Entonces, bueno, similar a nuestro periódico mural. Entonces, con Padlet lo podemos hacer. Los estudiantes pueden levantar sus propias fotografías, pueden levantar imágenes, pueden levantar videos, comentarios, y todo organizarlo en función de un muro. ¿Pasamos? Pues ahí están los más comunes, ¿no? Los que ya utilizamos nosotros. El Hotmail, el Gmail, el Yahoo. ¿Pasamos? Otro elemento de la colaboración es la participación ciudadana. Entonces, ahora que los sueldos han mejorado mucho, ¿no? Drásticamente. Muy bien. Bueno, ya se despertaron. Pero la mayoría se da cuenta que si estás en cuarto nivel o quinto, ya tienes que declarar ante la SUNAT. ¿Sí? Ante la SUNAT. Entonces, sí, nosotros ya participamos en espacios
de gobierno electrónico, de colaboración electrónica. ¿Quiénes han revisado la municipalidad o el espacio, el sitio web de la municipalidad de Caleuc, de Huancavelica? Sí, también tiene su espacio. ¿Sí? Entonces, también ahí podemos levantar nuestros comentarios. ¿Pasamos? Otra habilidad es la colaboración mediante canales digitales. El Google Drive. ¿Quiénes conocen el Office 365? El Office en Internet. ¿No? Ah, bueno. Es decir, que está habilitado los 365 días del año, el Office. ¿A través de nuestra cuenta en qué? En Hotmail, para los que conocemos lo más antiguo, ¿no? ¿Sí? En Hotmail tenemos para escribir, igual que un procesador de textos. ¿Qué más hay? Una hoja de cálculo, el PowerPoint. ¿Qué más hay? ¿Ah? Hay páginas para organizar blogs. El Prezi también está, pero forma parte de otra plataforma. También el Google Drive posee lo mismo, para escribir texto, hoja de cálculo, presentador, organizador de imágenes, preparación de clase. Entonces, la mayoría de estas plataformas pues están permitiendo la colaboración con nuestros estudiantes. ¿Quién de ustedes sabe o ha utilizado y ha escrito un texto colaborativo? ¿Qué quiere decir? Es que yo y otra persona empezamos a crear un documento a la vez, él en su computadora y yo en la mía, o 3 personas elaborando una presentación. ¿Quién lo ha hecho? Ahí está uno. Entonces existen estas opciones. Tú ya no necesitas salir de casa para preparar un documento con tu colega. Recuerden esto, ¿no? Que a veces cuando nos tratamos de reunir entre colegas, nos vamos, por ejemplo, en mi caso, en nuestro caso, la municipalidad, la biblioteca municipal. Entonces uno llega a las 4 de la tarde, que necesitamos. El segundo, 4:30. El tercero, 4:50. El cuarto, 5 de la tarde. Y el último, 6 de la tarde, me hice tarde. ¿Y cuántos minutos efectivos hemos logrado trabajar? De repente de 6 a 6:30, porque ya todos quieren irse a su casa. Media hora. ¿Y el resto del tiempo? Entonces existen estas herramientas para empezar a colaborar, pero teniendo ¿qué cosa? Internet como elemento clave. Por eso que les decía, son 3 elementos: el hardware, el software y las telecomunicaciones. No hay telecomunicaciones, no hay internet, no puedes hacer este trabajo. Pasamos. Asimismo, tiene que haber reglas sociales para interactuar en la red. Nosotros tenemos que dominar esas estrategias, esas técnicas, esas etiquetas sociales, como también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a comportarse en las redes sociales. Acá les he copiado 5 reglas, en realidad hay más. Primera, nunca olvide que la persona que lee el mensaje es en efecto humano, con sentimientos que pueden ser lastimados. Entonces a veces nosotros abusamos del anonimato en las redes sociales. Alguien te insulta, te cuestiona y sin ningún tipo de pudor a veces pues hablan cosas que a otras personas los lastiman. Es decir, nosotros como seres humanos puede haber 50 cosas positivas y al último una cosa negativa. ¿De qué te vas a recordar? Negativa. ¿Qué cosa te va a mantener inquieto? Te va a cambiar tu estado. Esa sola cosa negativa. A veces sucede. Entonces nosotros también tenemos que enseñarle a los estudiantes que el mundo, este mundo virtual, es muy semejante al mundo real. Siguiente. Adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que en la vida real. Otro, cuando usted escribe, por ejemplo, esto es básico, en mayúscula, significa que está gritando. Entonces cada vez que le escriben en mayúscula un correo, alguien le escribe, entonces esa persona todavía le falta la etiqueta social del ciberespacio, ¿ya?
pues hay que enseñarle a las personas que es un estándar. ¿Qué más? Respete el tiempo y ancho de banda de las otras personas. Entonces, a veces, en la vida diaria, ¿hasta qué hora ustedes responden el teléfono? A medianoche. ¿Las 24 horas? Bueno, pero en general hay mucha gente que a veces no sabe dominarse. Te escribe a las 11 de la noche, a las 12, a la 1 quieren que les conteste, si no les conteste se amargan. Exacto, 1 de la mañana. Y el otro elemento es que muestre el lado bueno de una persona mientras se mantenga en línea. Ahora sí puede pasar, por favor. Es clave que nosotros gestionemos nuestra identidad, ¿ya? Lo que soy, lo que creen que soy y lo que pretendo ser. Entonces, esto es clave en las redes. Hay muchas personas que realmente se presentan de otra manera o tienen una identidad digital totalmente distinta a la propia en la vida real. Y esto es clave también para enseñarle a nuestros estudiantes que no todo lo que se ve es real, ¿sí? Simplemente están mostrando una cara de la realidad. ¿Qué es lo que pasa últimamente? Pues empezamos a perder la privacidad, ¿sí? Entonces muchos de nuestros actos actualmente, tú tomas una fotografía y la publicas y por A o B alguien estaba detrás, pues se descubren infidelidades, se descubren muchas cosas simplemente por las fotografías, ¿sí? Entonces, sí, últimamente se descubren muchas cosas, muchos secretos. Entonces ya no hay privacidad en la red, ¿sí? No hay privacidad. Estar en la red implica pues mayores cuidados para nosotros como maestros, ¿sí? Entonces nosotros reflejamos parte del estereotipo de lo que es la realidad, pues tenemos que cuidar. ¿Qué más? También si hay alguien que tiene envidia, pues puede sufrir de esto, de ataques a la imagen y la reputación. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos elementos. Siguiente, suplantación de identidad. Y por último, que la información permanece en la red. Si alguien te ha denunciado, como sucede, ¿no? Entonces esta denuncia no se va a borrar de la red, sino se va a mantener a lo largo del tiempo y pueden manchar para siempre, bueno, por mucho tiempo tu vida. ¿Pasamos? Ahora, con respecto ya a las estrategias para manejar esta enorme cantidad de información, nos vamos a dar cuenta que lo clave acá es recordar. Dice, el incremento en la cantidad de conocimiento e información significa que es imposible y poco práctico para el estudiante o el docente tratar de recordar o conservar todo el conocimiento relevante para su aprendizaje. Es imposible, pues, almacenar toda la información. ¿Qué podríamos hacer frente a ello? Una estrategia que empieza ya a surgir y ustedes de repente las van ahí, es las infografías. Entonces hay muchos profesores, igual que cuando se hacía con los mapas conceptuales, los mapas mentales, los mapas semánticos, actualmente pues se busca básicamente el aprendizaje visual. Entonces, combinar qué elementos, las palabras y las imágenes para lograr recordar la información. Entonces, clave, ahí tenemos una lista de herramientas que se pueden utilizar para crear mapas conceptuales, mapas mentales, para crear infografías, pero detrás de esto hay un concepto. Pase, por favor. Pase. Una más. Puede pasar la diapositiva, gracias. Entonces, el aprendizaje visual está orientado por 4 estrategias. La primera es mirar. ¿Qué quiere decir esto? Recopilar y seleccionar elementos relevantes para lo que vamos a expresar. El siguiente paso es ver, es decir, establecer las relaciones entre las imágenes
y las palabras para lograr una buena expresión. Siguiente es imaginar cómo se relacionan estos elementos, manipular los elementos para descubrir nuevas pautas y por último, mostrar. Entonces, el aprendizaje de la técnica visual está orientado a que, en primer lugar, mirar, ver, imaginar y mostrar. Y eso es lo que está surgiendo pues, en la red. ¿Quién de ustedes no se baja una imagen, por ejemplo, que hable sobre pedagogía, que hable sobre aprendizaje, que hable sobre métodos didácticos, de manera corta, en vez de estar descargándose todo un libro? Porque en función de ello, en función de las imágenes y de la forma en que están relacionadas estas imágenes, son como disparadores. Pase, por favor. Pues no es suficiente con manipular información, comunicarnos y colaborar. El elemento básico que la educación en muchos sitios está apostando es la creación. Es decir, no es suficiente con ser consumidores, sino que tenemos que ser productores de información. Entonces surge un conjunto de herramientas que tienen que ser pues aquellos que nos permitan producir mayor cantidad de información. Pasamos, por favor. Pues lo clave acá es empezar nosotros mismos a desarrollar contenido digital. Entonces, ese contenido digital implica, en primer lugar, poder grabar nuestra clase. Maestros, ¿cuántos de ustedes han logrado grabar su clase? ¿Una? ¿Por ahí? Y nunca lo he mostrado. 2, 3, 4, 5, bueno. Les cuento una anécdota. Nosotros empezamos bajo una estrategia muy sencilla, que los estudiantes crearan sus propios libretos de cuentos. Entonces empezamos a desarrollar una estrategia de cuentos, porque queríamos que los niños sean mucho más expresivos. Para lograr crear los libretos, los empezamos a grabar. O los propios niños se grababan, porque teníamos en ese momento la XO. Con la XO ellos encendían su cámara y grababan sus parlamentos y la forma en que movían sus títeres. Cogíamos esos datos, ese video, y lo proyectábamos, y en función de ello los chicos se veían y se daban cuenta si hablaban bien, si expresaban bien y si movían bien sus títeres. Y bueno, lo que veíamos ahí nos permitía crear los libretos, pero hubo un elemento que nosotros descubrimos, pero ya era de conocimiento público. Es que cuando uno se ve, permite entender qué es lo bueno y malo que estás haciendo. Es decir, aprendes de tus errores. Entonces logramos, en función de ese trabajo, que los niños pudieran expresarse mejor, movieran mejor los títeres, escenificaran mejor, lograran mayor expresividad. Y luego, cuando empezamos ya a analizar, nos dimos cuenta, a lo que han hablado ahora, las neuronas es espejo. Nosotros imitamos, aprendemos por imitación. Y si vemos cuestiones positivas y buenas, las logramos replicar. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros lográramos trabajar o grabar nuestras clases? ¿Qué piensan ustedes? Nos daríamos cuenta de repente que nos movemos mal en el aula, o que de nuestra expresión de repente necesitamos una mejor vocalización, o que necesitamos pues mantener a algunos estudiantes más activos y a otros saber controlarlos. ¿Qué pasaría si tuviéramos un conjunto de grabaciones y tú dirías, bueno, esta grabación me ha salido muy bien y la comparto con mi otro colega, y el otro colega comparte conmigo la grabación de su clase? ¿Cuánto lograríamos mejorar? En realidad, la mejora podría elevar nuestra forma, nuestro desempeño. Como les decía, nosotros nos encontramos aislados dentro de nuestras aulas. No vemos lo que de bueno hace el otro. ¿Quién no quisiera ver al profesor estrella, que pues sus estudiantes aprenden rápidamente? Sí, pero lamentablemente no lo vemos. Entonces, partimos de techos muy bajos. Si nosotros partiéramos de estas lecciones de los mejores maestros, pues todo el sistema mejoraría. Nuestro desempeño tendería a mejorar. Pase. Acá hay una lista: integración y elaboración de contenidos,
Pues tenemos Perioeduca, Aula Blog, Educar, Educarred, Eduteca, Proyecto Enlaces en Chile, Educarred, Eduteca, bueno, ahí lo volví a copiar. Entonces son elementos o son sitios donde podemos coger contenido, podemos reelaborar el contenido y podemos pues publicarnos nosotros mismos nuestro trabajo. Pasamos. Pase. Acá sí tenemos una enorme debilidad, que es respetar los derechos de autor. La mayoría de nosotros, ¿qué es lo que hace? Control C, Control V, está muy bien, porque la información es de quien lo usa, pero requerimos de qué? De aprender a citar. ¿Sí? Necesitamos aprender a citar. Necesitamos aprender sobre los derechos de los autores. Entonces, necesitamos dominar las licencias de contenido. ¿Cuánto es contenido libre? ¿Cuánto es contenido libre pero que no se puede modificar? ¿Cuánto es contenido libre del cual se puede reelaborar, etc.? Pasamos. Acá tenemos también la programación. Entonces los maestros actualmente tienen que convertirse en programadores también. La posibilidad de crear aplicaciones para el celular. Entonces frente a ello pues hay una herramienta que ya la mayoría debe conocer, por lo menos de nombre, porque la han visto en muchos cursos. Y siempre se habla en las mayoría de las capacitaciones de tecnología, se habla de Scratch. Scratch es una plataforma para que los niños, jóvenes y adultos aprendan los conceptos básicos de la programación. Y si los niños aprenden estos conceptos en educación secundaria y superior, podrán o desearán utilizar herramientas mucho más poderosas. Entonces tenemos el App Inventor, la parte baja de la abejita, creado por MIT de Estados Unidos, una universidad tecnológica. Y es relativamente sencillo. A partir del 6º grado de primaria, ya los niños pueden utilizar y desarrollar aplicaciones para los celulares. Y hay maestros también en nuestro país que crean pequeñas aplicaciones para los celulares de los estudiantes, para las tablets de los estudiantes. ¿Qué más tenemos? Yo les cuento acá, tenemos una página que se llama code.org. ¿Qué hicimos nosotros como experiencia? Abrimos el aula de innovación, tenemos tablets, computadoras y tablets, y en las computadoras enlazamos este espacio, code.org. Code.org es un sitio donde enseña a los niños a programar a través de retos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestros estudiantes? Los estudiantes entran al aula de innovación, a veces se sientan de 3, de a 4 y se les retan. Por ejemplo, ¿con qué aprenden? Con Star Wars. Entonces, en Star Wars tienen que mover un robotito, tienen que disparar. Hay también Angry Birds. Entonces, a través de pequeños retos, los estudiantes aprenden a codificar. Entonces, como experiencia, como estrategia, es colocar a los estudiantes frente a estas plataformas y que ellos mismos exploren. Y nosotros lo logramos, porque los chicos cada vez se retaban y entraban a la hora de recreo y cumplían, y prácticamente ellos solos aprendían a programar. ¿Y de dónde sacamos esta lección? En la India, un personaje muy conocido que hubo un programa, una experiencia denominada una computadora en la pared. Sí. En sitios pobres colocaban una computadora, un teclado y un mouse en una pared y simplemente la gente se iba. ¿Qué hacían los niños? Los niños iban a las computadoras, las encendían y ellos mismos empezaban a explorar y empezaban a aprender a utilizar la tecnología solos. No había un maestro que les enseñara a usar la tecnología. Nosotros hemos escuchado de repente el concepto de los nativos digitales. Entonces, estos niños que están saliendo, pues les gusta mucho explorar. Muy similar a nosotros, que en nuestro caso explorábamos con el material concreto. Pero ellos ahora exploran con respecto a la tecnología. Entonces, nosotros lo mismo hemos hecho. O sea, no les hemos enseñado a utilizar los programas. Lo único que hemos hecho es enlazar los programas para que ellos puedan descubrir y en función de ello ellos mismos se retan a aprender.
quiero contar de otra